Si tú estás jodido porque no puedes comer o porque no puedes follar, no puedes filosofar. Es que eso es así. O sea, el asunto es muy sencillo. Nos hemos podido permitir filosofar cuando hemos cubierto una serie de cosas básicas. Desde la física dura, hoy por hoy, yo no he encontrado ninguna prueba que sugiera que nosotros tenemos algún tipo de influencia en las leyes del universo. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en el especial Entre Polímatas. Esta vez es el especial navideño porque, bueno, coincide con las fechas y ya está. Y como os prometí, tengo otra vez a los tres magníficos, a Jaime, a Javier y a Sergio. Y para los que no conozcáis el formato, muy brevemente os lo explico. Vamos a hacer dos temas, o sea, vamos a tratar dos temas que nos habéis propuesto bastante profundos y luego vamos a ir metiendo algunas preguntitas ligeras que nos habéis propuesto para desengrasar y que vayamos haciendo todos la digestión. Voy a presentaros esta vez en el orden contrario al de la última para que Javier no se enfade conmigo, que si no, ya sabemos, no sé, para los que hayáis visto el último, ordené por edad y eso no sentó demasiado bien. Así bueno, ahora por edad, pero al revés, ¿no? Eso es. Así que ahora voy a empezar. Things the way they are. O sea, vamos a asumir las cosas como son, joder. Pues nada, empezando por Sergio Parra, que es divulgador científico. Le he tenido hace muy poquito en un Entre Polímatas porque ha escrito un libro que os lo recomiendo desde aquí, que se llama Historia de la incertidumbre. Y bueno, Sergio además es novelista y tiene un canal de YouTube que podríamos definirlo como políticamente incorrecto, que se llama Baker Café. Muy recomendable también. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Me estoy haciendo un poco pesado, ¿no? Ya, tanto... Está ya la cuarta vez que te tengo, pero bueno, es que ahí se nota también las preferencias personales, ¿no? Vale. Jaime Rodríguez de Santiago, que la última vez que le presenté pues era General Manager de FreeNow en España, pero ahora ya le han ascendido, como debe ser, después de estar Entre Polímatas, y ahora es General Manager de Francia, España y Portugal. Así que no sé qué será lo próximo, Jaime. Igual el próximo ya eres el General Manager de FreeNow. Vamos a ver si hay suerte. Eso dependerá de cuántos programas de estos hagamos y fue el motivo principal del ascenso. Pues en algún momento sí. Hombre, yo espero que no, porque si no va a ser un poco difícil que lo compatibilices con tus otros podcasts. Que Jaime Gracias, también tiene Kaizen, bueno, un podcast imprescindible para todos los que queráis saber un poquito más de todo, porque trata absolutamente de todo. Y además ahora se ha enfrascado en otra aventura que se llama Nada que Ganar, que también yo soy escuchante del nuevo podcast que tiene con Cris Carrascosa, con Samuel y con Javier, y que es muy... Bueno, la verdad es que en algunos aspectos me recuerda a Entre Polímatas, a estos especiales, pues son conversaciones sobre temas de actualidad, pero profundizando bastante y muy recomendable. Seguro que todos vosotros ya lo conocéis. Y por último, pues Recuenco, presidente de Mensa España, y bueno, está en Singular Solving resolviendo problemas complejos, eso, está todo el día resolviendo problemas, ahí le tienen pringado todo el día. Eso es. Y lo compatibiliza con sus dos podcasts, Heavy Mental y Nada que Ganar ahora. Así que bueno, pues bienvenidos a los tres y nada, ¿algo que decir antes de que empecemos? Perdón, No. yo ya pido perdón de antemano siempre. Exactamente, no es nada personal, es Animus Yocandi. Lo hicimos porque éramos jóvenes y necesitábamos el dinero. ¿Y cuál es la otra que tenemos, Jaime, normalmente? ¿Estábamos borrachos? No, pero podría valer. Sí, eso. O sea, Bueno, hay que decir que les he pasado los temas hace 3 horas, o sea, no han tenido tiempo de prepararse nada, así que vamos un poco al son temas fáciles, son fáciles. Son ligeritos todos. Bueno, mira, lo nuestro, lo clásico. Lo voy a enganchar con la primera pregunta ligera que nos han pasado. Esta sí que es ligera, que nos la ha pasado mi amigo Juan Abedillo, y nos pregunta que de dónde sacamos el tiempo para hacer todo lo que hacemos. Que si tenemos algún sistema de clonado secreto. Oh, ya me gustaría. Ojalá. Suena bien. Como plan suena bien. Hombre, subcontratar a gente no es tan caro, ¿no? Realmente. ¿Subcontratas? Todavía no. No, pero vamos a ver, Sergio. Yo noto una contradicción in terminis, ¿vale? Si tú haces podcast para follar y luego subcontratas eso, ¿dónde termina de estar la Hay que elegir bien la parte que subcontratas, principalmente. Claro, siempre hay que subcontratar la parte donde claro, no se crea valor. O sea, me llevo yo la reputación del del subcontratado. Astuto, ahí está. Astuto. Ese caso folla vicariamente. Eso El que folla de verdad soy yo.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Me ha parecido fino y sutil cual lomo de armiña. Muy bien, Os lo voy a me gusta. preguntar de otra manera, a ver si así sacamos algo de chicha de esto. ¿Qué sacrificáis para poder hacer lo que hacéis? Pues todo. Salud mental, ¿no? Sí, Básicamente. principalmente descanso. Pero bueno, más allá de eso, yo siempre explico un poco lo mismo. Yo juego con ventaja. Javi que lo explique. Él tiene hijas. Yo no tengo niños. 3. Es mucho más fácil. Yo ahí juego con mucha ventaja y luego tengo una pareja que es muy paciente y que es muy independiente y que aguanta todas estas tonterías que yo hago. Pero más allá de eso, yo no tengo ningún secreto. Lo único que tengo, y lo he contado alguna vez, es un sistema bastante friki para intentar asegurar que no me distraigo demasiado en una dirección, ¿no? Y tengo estos KPIs personales que me marco para todo el año de qué quiero hacer, de pelis que quiero ver, libros que quiero leer, pero como 30 y tantos objetivos distintos y lo voy revisando para ver que no me estoy yendo muy en una dirección. Pero es lo único que tengo y eso es, como decía Sergio, más por salud mental que por otra cosa. Yo siguiendo a Rumelt, la estrategia es renunciar y renuncio a un montón de cosas conscientemente. Renuncio a leer no ficción, por ejemplo, renuncio a prácticamente todo lo que tiene que ver con televisión y en general entretenimiento. A mí lo que pasa es que me ayuda mucho un gigantesco y poderosísimo horror vacui que me inunda en el mismo momento en que tengo la sensación de que me estoy tocando las pelotas. Que es una cosa que es una sensación que se me apodera de mí y es horrorosa la sensación de, oye, podrías estar haciendo algo productivo en lugar de... Y entonces, a cambio de eso, mi cuerpo, por ejemplo, cuando decide desconectarse, no me pide opinión. Entonces, cogí la semana pasada una maravillosa sinusitis, que es que directamente no es una sinusitis que digo, no, es que me siento mal, me gotea la nariz. No, no. Alguien apaga todos los fusibles de la máquina, yo me caigo encima de la cama y la diferencia con alguien comatoso es que alguien comatoso tiene mejor aspecto y mejor salud de la que puedo yo mandar a esto. Entonces, no recomiendo a nadie mi método. Sinceramente, yo es que no estoy obligado a ello, pero no lo puedo recomendar abiertamente porque es como muy desaforado. Y piensas además que con la edad vas a cambiar de manera de enfocar la vida y realmente lo que ocurre es que tu cuerpo aguanta menos, pero la cabeza está funcionando exactamente en las mismas coordenadas que como si tuviera 19 años. Yo como Javier también he prescindido bastante de la literatura, bueno, sí, en general de la ficción. Solo consumo ficción audiovisual, que es más rápida, básicamente. Y luego, por otro lado, tengo también esa especie de come-come, ¿no? De que cuando no estoy haciendo nada productivo me siento mal conmigo mismo, una especie de culpa judeocristiana orientada a lo laboral. Y luego también intento no dar puntadas sin hilo, es decir, que todo aquello que hago, cualquier cosa, incluso esta simple charla con vosotros, intento que no sea solamente algo divertido o entretenido, sino que luego a lo mejor puedo sacar algo de todo esto, ¿no? Pues a lo mejor un corte o a lo mejor una reflexión o tomar nota de algo. De hecho, cuando leo un libro, aparte de escribir una reseña sobre el libro porque me pagan por ello, intento sacar todo tipo de trozos que me parecen interesantes para meterlos para futuros proyectos. Tengo, de hecho, varias cajas por casa de futuros libros que tengo que escribir. Cuando veo que la caja está hasta arriba, digo, vale, este es el momento para escribir este libro. Y luego también tengo carpesanos temáticos de todo tipo de temas que considero que son importantes y ahí voy introduciendo todo aquello que leo que creo que podrían estar en este tema y que considero que no debe olvidarse porque tengo también muy mala memoria. Y así más o menos voy haciendo. Entonces, en un momento dado, cuando me encargan un artículo, por ejemplo, o a veces me encargan libros y demás, es como que parte del trabajo ya lo tengo hecho, porque ya tengo leídos muchos libros, ya tengo mucha documentación filtrada, esquematizada y compartimentada, ¿no? Así que eso también, de alguna manera, me permite disfrutar de todo lo que hago, pero a la vez siempre estoy con esta especie de conciencia de, bueno, ¿y esto podría hacerlo servir para aquello? Siempre estoy buscando, ¿sabes? Siempre hay el brillo fenicio en mis ojos, ¿no? Venga, bien, ya me estás dando un titular. Muy bien, así vamos bien, Sergio. Bueno, ¿y tú qué, ahora mismo os veo a vosotros como futuras inversiones. Yo, todo Blockchain. utilitarista al máximo.
Me parece muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo- Hobbes es una persona malinterpretada normalmente. Sí. Bueno, pues yo la verdad es que ahora mismo estoy en un momento dulce porque ya sabéis que yo dejé mi empresa en marzo, por lo tanto, mi proyecto principal ahora mismo es Polímatas. Para mí eso es un lujazo. Pero bueno, es una situación muy rara en mi vida. Yo casi siempre he estado tan pringado como vosotros. Pero bueno, probarlo alguna vez. Yo creo que merece la pena tomarse un año sabático o hacer alguna cosa así. Porque también creo que hay una parte que es menos entendida y a veces haciendo menos haces más. Esto que suena muy manido es cierto. Porque cuando tú estás corriendo para todos lados, llegas a las reuniones sin preparar porque no has tenido tiempo y luego llegas a casa, intentas escribir algo, todo eso o es de mala calidad o nunca lo terminas o acabas hastiado. Pero cuando tienes el tiempo para dedicarle a algo intensidad, calidad, cariño, pues empieza eso a ser más productivo y a generarse una bola, ¿no? Una bola positiva y de repente pues tienes algo muy potente. Y a veces yo siempre intento hacerlo así en mis proyectos, es centrarme en pocas cosas, ¿no? Intentar no abrir demasiado el campo de acción. Ese podría ser mi secreto y luego, por supuesto, lo que vosotros decís, yo creo que a todos nosotros nos pasa esa necesidad de que lo que hagamos tenga un sentido, ¿no? Que esto también lo voy a hilar con la próxima pregunta. Esa sensación de perder el tiempo cuando estoy haciendo algo que es simplemente estar en el sofá viendo la tele es algo que creo que es una maldición también, porque creo que Totalmente. sentarte a no hacer nada es un muy gran placer, pero bueno, yo creo que es algún gen defectuoso que debemos compartir, ¿no? Yo creo que también son cosas aprendidas, ¿no? Yo he pasado mucho por eso y una reflexión de un tiempo a esta parte también tiene que ver con aprender a disfrutar de esos momentos en los que no son productivos. Cuando hablaba Sergio me sentía súper identificado porque durante muchos años era optimización máxima de cada cosa que hago. Y creo que hay una parte que de hecho lo hablamos en el primer capítulo de Nada que Ganar, un poco, en ese caso hablábamos de optimización financiera, pero que hay una parte hedonista en la vida que también tiene que ver con cómo disfrutamos la vida, que a veces se nos olvida. Los que tendemos a ser hiperoptimizadores se nos olvida y creo que nos perdemos una parte de la vida. Y Sí. fíjate, es tan así que incluso cuando tú haces una cosa creativa, por ejemplo, yo hago hilos o hago cualquier cosa por el estilo, tienes esa sensación de que tú no puedes ponerte delante de lo que quieres escribir como te puedes poner delante de, yo que sé, una habitación a la hora de pintar. Es otro mecanismo completamente diferente. Sin embargo, tu aspecto racional en el que tú racionalizas eso, que es, oye, además hay un montón de libros sobre la materia, sobre lo importante que es no hacer nada para mantener los procesos creativos y todo esto funcionando. Pero claro, es que cuando tú planteas, no sé cómo lo hacéis vosotros, ¿cómo lucháis vosotros vuestra parte racional contra esa sensación que me digo que me invade de horror vacui, que debe ser, no es muy diferente a la que puede tener alguien que tiene agorafobia o alguien que tiene claustrofobia o algo por el estilo? Yo no soy capaz de pelear desde un ángulo racional contra una sensación que te invade por completo. Yo creo que racionalizo la utilidad de las cosas que no la tienen. Por Iba a decir ejemplo, justo eso, Jaime. racionalizo ver una película en el sentido de voy a ver qué extraigo de esta película, voy a aprender sobre cómo está grabada, cómo mira el director. Bueno, creo, Val, que viste hace poco una peli que recomendé yo en Twitter, que era París, Texas, y por ejemplo, sentarme a ver París, Texas no es sentarme a ver la peli, es sentarme también a analizar la peli, a ver por qué se han tomado determinadas decisiones y demás. Intentar sacar un valor de aprender yo algo. Al final, mi horror vacui no tiene tanto que ver con la utilidad como con la sensación de estar retándome o creciendo en alguna dirección. Entonces busco en qué dirección me permite crecer eso. Sí, Mira, racionalizar también el ocio. El ocio, al final, es un Suena un poco poco triste, patológico, ¿eh? triste todo esto, ¿vale? Yo lo sé, la gente que nos está escuchando dice, estos tíos son unos tristes. Pero bueno, estamos hechos así. Y la cosa es, si tú has leído, como recuenco, 50 libros sobre por qué el ocio es importante, coño, pues simplemente tienes que centrarte en eso. ¿Por qué objetivamente el ocio es importante también para otras cosas que luego voy a hacer, que igual para mí son más importantes en la vida? Porque esto también es interesante. Hay gente como por ejemplo para Einstein, que su foco en la vida no era ni su familia, ni su mujer, ni sus amigos, ni nada. Tenía un objetivo vital que era desarrollar una teoría.
Y para él eso era lo más importante y eso nadie le puede discutir, eso es una opción personal. Y si para mí lo es, por ejemplo, crear polímatas, nadie me puede juzgar porque es una opción personal. Entonces, si yo simplemente descanso porque me va a ayudar para polímatas o me veo una película porque me puede dar una idea, pues estupendo, ¿no? Yo creo que ese es un punto. Yo tengo un problema... Sí, perdona. Sí, perdona, Sergio. Yo tengo un problema, es que soy una persona muy vaga. Entonces, sé que si me entrego al hedonismo, se me puede ir la mano y ya no volver de allí. Me voy a quedar para siempre allí. Y a la vez... Viaje a Epicurealandia sin billete de vuelta, ¿no? Totalmente. Y a la vez soy una persona muy traumada, en el sentido de que siempre voy espoleado, bueno, en parte es una ventaja también eso, voy espoleado con una especie de complejo de inferioridad, instilado gota a gota cuando era pequeño. En mi cabeza siempre resuena la idea de que de mayor voy a ser basurero, que es un poco lo que me decían mis profesores, ¿no? Y claro, es una mezcla explosiva, porque por un lado soy muy vago y por el otro estoy muy traumado. Con lo cual siempre estoy como basculando y dando bandazos de un lado para otro. Y entonces supongo que en general tiendo a la ansiedad de hacer muchas cosas para evitar el complejo de inferioridad, pero a veces miro al abismo del hedonismo y el abismo me devuelve la mirada. Oh, qué poético, qué poético. gusta? Venga, Ahí te otro dejo- corte. Muy nietzscheano todo. Sergio, efectivamente. te estás pasando un poco ya, ¿eh? Te estás dejando a los demás en mal lugar. Es mi complejo, hacedme caso. En nuestro sitio, es nuestro sitio. Estamos cada uno en nuestro sitio. Chicos, este tema me apasiona, pero yo creo que podemos ir al primer tema duro ya, ¿no? ¿Qué os Venga, parece? al ¿Sí? turrón. Bueno, que es un tema duro que yo creo que está muy, muy vinculado con esto, ¿no? Nos preguntaban tanto Eva como Antonio Muñiz, que son dos seguidores de Polímatas de los que están siempre ahí, que si tenemos un propósito en la vida, que yo creo que esto lo podemos extender un poco a si el ser humano tiene un propósito o si es necesario que exista un propósito. No sé quién quiere empezar con este tema tan trascendental. Bueno, pues si queréis abro yo fuego. A ver, supongo que todos los que estamos aquí habremos leído El hombre en busca del sentido, habremos leído a Frankel, habremos leído todo este tipo de cosas. Yo creo que el propósito, sin ser imprescindible, sí es importante, porque el problema es que no tener un propósito te vuelve particularmente frágil a los devenires de la vida y a las idas y las subidas. No es que tener un propósito claro te convierta en un estoico y te vuelvas absolutamente inmune a todo lo que te ocurre y nada por el estilo, pero generalmente te ayuda a reposicionarte dentro digamos, de alguna manera, de cuando te vienen mal dadas, ¿no? Si tú tienes un propósito claro y tienes una articulación y una arquitectura clara, es mucho más sencillo de alguna manera reponerte a ello. Yo creo que tener propósito es importante, particularmente porque te proporciona una especie de North Star, te proporciona una especie de guía, te proporciona una especie de sentido. Y lo bueno que tiene es que los propósitos son totalmente contextuales. O sea, mi propósito a lo mejor a ti te motiva cero y hoy tengo un propósito y dentro de un tiempo tengo otro propósito completamente diferente. Entonces es una de las cosas que pueden permitir crecer contigo y evolucionar contigo. Entonces a mí personalmente me parece muy importante por lo menos reflexionar un poco sobre el propósito que tienes en la vida, porque si no, te abandonas a ese hedonismo desaforado que dice Sergio y está maravilloso, pero una vez que despiertas con una resaca del 9 a 4 patas en un país que no conoces, en una habitación que desconoces, a lo mejor empiezas a plantearte que igual se te está yendo un poquito la mano. Y el problema es que el problema que tiene el hedonismo es que no proporciona metas de construcción largas, sino que proporciona placer gratificante inmediato. Y yo me parece fenomenal todo aquello del carpe diem y vivir al último minuto y tal, pero estadísticamente, y yo he probado estadística en 2 carreras diferentes, hay bastante más probabilidades de que vea el día del día siguiente que no lo vea. Entonces, digamos que de alguna manera todas estas doctrinas que suelen partir de la base de quemar todo porque no tienes un tema a largo plazo, me parece que quedan muy bien en canciones de Metallica, pero no mucho más. A ver, cuando planteabas la pregunta al principio, Val, lo primero que pensaba es si existía un propósito intrínseco, ¿no? Y yo creo que, como nos dejó claro Sergio la última vez, yo creo que la vida no tiene más propósito intrínseco que la procreación y, si acaso, la supervivencia, ¿no? Otra cosa es que le demos propósito, que yo creo que, como decía Javi, es a priori algo deseable, aunque con algún matiz que podemos hacer ahora, pero creo que también es un artificio humano, ¿no? No creo que
no creo, no lo sé, no creo que otros animales sientan el impulso de tener un propósito en la vida. A lo mejor me equivoco, pero no creo que mi perra esté pensando en cuál es su propósito en la vida. A lo mejor sí, no me he enterado. Intentando darle propósito al propósito, yo creo que nuestros propósitos son un poco la proyección o la anticipación que hacemos de nuestro deseo de que cuando miremos para atrás sintamos que estamos satisfechos con nuestras vidas, ¿no? Y de alguna manera nos estamos proyectando a un futuro para ver cómo vamos a estar satisfechos. Creo que también es una manera de definir nuestra identidad. Creo que en cierta medida somos lo que queremos ser, ¿no? Nos aspiramos a ser algo, ese es nuestro propósito y es como nos definimos. Aún así, y aquí quizá disiento un poco con Javi, yo creo que la mayor parte de la gente no tiene un gran propósito ni un propósito claro, no tiene un objetivo personal, vital claro. Yo de hecho, personalmente, no creo que tenga muy claro cuál es mi propósito en la vida y quizá me arrepienta de esto alguna vez. Quiero decir, hay un montón de cosas que todas juntas serían mis propósitos y como dice Javi, van cambiando. Pero no tengo uno solo, no tengo una vocación, no tengo una llamada, nada de ese estilo, ¿no? Y creo que eso es cierto para la mayoría. En el fondo, también pienso que muchas religiones tienen una componente de resignación, de que la vida es la que es, el mundo es difícil y nos toca tirar para adelante, y eso puede tener que ver con que mucha gente no encuentre un propósito claro en la vida, pero al menos las religiones se lo han dado a través de eso, ¿no? Hay una meta al final del camino, si no encuentras el motivo ahora, resígnate y sigue porque llegarás a esa meta, ¿no? Entonces, eso es un poco a priori lo que me viene y quizá por matizar lo que decía antes de que es deseable, excepto cuando los propósitos colectivos nos llevan a cosas, a barbaridades de muchos tipos, ¿no? Pero más o menos yo creo que lo veo así, ¿no? Es parte intrínseca del ser humano, no sé si es imprescindible, pero desde luego lo hemos hecho bastante necesario para sobrellevar la vida. Bueno, desde mi punto de vista bastante nihilista, obviamente yo no me suelo plantear propósitos a nivel casi metafísico, ¿no? Son propósitos del día a día casi supersticiosos, ¿no? Como los que, no sé si de pequeños vosotros habéis jugado lo típico de si consigo darle 4 puntapiés a la pelota y no se cae, significará que mañana apruebo el examen, ¿no? Pues esos son el tipo de propósitos que yo me planteo cada día, evidentemente un poco más complejos, ¿no? Un poco más sofisticados, pero en el fondo son lo mismo. Son propósitos para ir tirando, más o menos. Porque en el fondo el propósito final no existe, no hay propósito. El propósito es, bueno, un día te vas a morir, a lo mejor tus hijos, si los tienes, sobreviven y sucesivamente se van reproduciendo, pero un día el sol se hinchará como una gigante roja, arrastrará con la Tierra, el sistema solar será al carajo, se va a acabar todo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Obviamente no hay una respuesta para eso. Así que, desde mi punto de vista, lo de buscar un propósito es un poco contradictorio, porque buscar un propósito, desde mi punto de vista, es adormecer la sensación de que no hay propósito, en el fondo. Schopenhauer ha patrocinado esta. Suena muy pesimista, pero yo creo que en el fondo tampoco es tan pesimista. Es aceptar lo que hay y jugar esas cartas. Y no hay mucho más. Y jugar un poco, pero jugar de verdad. Porque es que si no juegas, no hay. Es que te amargas la vida realmente, ¿no? A ver, añadir algo a lo que habéis dicho. Bueno, ya sabéis que a mí me interesa mucho el enfoque evolucionista. Entonces, desde el punto de vista evolucionista, el propósito sí que tiene sentido. Porque el propósito no es otra cosa que un generador de motivación. Entonces, en las cavernas, nuestro propósito era pues tener una familia y procrear, básicamente, ¿no? Sería ese. ¿Qué pasa? Que en el mundo moderno la cultura ha ido generando subpropósitos cuando tenemos cubierta en la pirámide de Maslow las primeras fases. Si yo ya tengo la comida y la procreación resuelta, ¿qué va a ser de mi vida? Y entonces ahí pues la cultura ha dado muchas respuestas. Una de ellas es la que dice Jaime, la religión. La religión, si tú no tienes, por ejemplo, el enfoque de hacer algo en la vida, entre comillas, importante, como puede ser pues crear una empresa o intentar ayudar a los pobres o
o llevar a cabo un proyecto que a ti te parece importante para tu comunidad, pues la religión puede tener un sentido para ti. Es una herramienta. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el que tú le des. Pero sí que hace falta un sentido en la vida, porque lo contrario a tener un sentido en la vida es la depresión, básicamente, o la apatía. Si tú no tienes ningún propósito vital, no digo conscientemente, porque yo creo que aquí estamos hablando desde elevar a nivel de conciencia el objetivo vital. Yo sé que la mayor parte de nosotros no tenemos en la conciencia nuestro objetivo vital, pero eso no significa que no lo tengamos. Eso es que no hemos reflexionado y lo hemos sacado a la conciencia. Pero yo estoy seguro que Jaime sí que, aunque sea subconscientemente, tiene un propósito vital definido. Si no, no estaría haciendo una serie de cosas que hace. Y la mayor parte de las cosas que hacemos para darle sentido a la vida tiene que ver con el prestigio, con cómo nos ven los demás, con cubrir esa necesidad que tenemos para tener una posición en la sociedad lo más elevada posible. Elevada no en el sentido jerárquico de yo te mando, sino en el que la gente nos preste atención, ¿no? Y muchas de las cosas que la gente hace para tener sentido, como puede ser crear una ONG, aunque ellos no lo sepan, en el fondo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y eso no le quita valor, cuidado, ¿eh? No le quita en absoluto ningún valor. Sí, pero volviendo a lo que decía Javi de Frankel, de Víctor Frankel, ahí los propósitos no tenían tanto que ver con el estatus, ¿no? Tenían que ver con esa motivación, pero esa motivación por vivir, esa motivación por haber hecho algo útil con el tiempo que tienes aquí, que en aquel caso particular, pues estaba como el reloj este del fin del mundo a punto de dar las 12, ¿no? En cada uno de ellos estaban a punto de acabárseles el tiempo. Entonces, yo creo que hay una parte que tiene que ver con estatus, pero, y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que esa es a la vez la parte más frágil y posiblemente la parte más estatus en el sentido de Sí, señalización. pero fíjate una cosa, Jaime, es muy importante, el contexto de ese libro, ¿no? Que es un campo de concentración Sí. donde la pirámide de Maslow no está cubierta en absoluto. Ujú. Entonces, ahí simplemente el no volverte loco ya es en sí mismo un propósito, ¿no? Claro, claro que sí, 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 por supuesto, ¿no? No, lo que iba a decir es que a la vez, asumiendo, que no digo que no esté de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero creo que hay matices, y asumiendo que sea así cuando tenemos nuestras partes más básicas de la pirámide de Maslow cubiertas, yo creo que el driver del estatus o el driver de la señalización a la vez lo hace muy frágil esos propósitos y los hace peligrosos, además. Me estás acordando de la historia de Juan Antonio Canta, que también la compartí por Twitter, de Patuchas, que era un cantante pues Mal de la final tuvo ese movida, chaval. que tuvo un final horrible. ¿Os acordáis de la canción esta de un limón y medio limón, 2 limones y medio limón? Pues este tío, persiguiendo su propósito, que era hacer llegar su arte a todo el mundo, acabó quemado por la televisión y suicidándose. Entonces, esos propósitos de estatus creo que tienen una vertiente, eso, frágil en cuanto a la calidad del propósito y en cierto punto peligrosa. Sí, porque dependes de los demás, ¿no? Al fin y al cabo. De hecho, sí, si nos ponemos estoicos, realmente ellos lo que buscaban era aumentar la virtud o perseguir la virtud, ¿vale? Y eso se reflejaba en un montón de cosas que luego los cristianos reciclaron el tropo en las virtudes teologales y todo este tipo de historias. O sea, yo personalmente creo, y como he mencionado, que es que el propósito es contextual, pero que sí marca una diferencia tenerlo de no tenerlo, ¿vale? O sea, yo siempre comento que la mayor parte de la gente llegaba de mi edad, estoy hablando del Cretácico inferior. Llegaba a COU y no tenía ni puta idea de qué era lo que quería estudiar. Y sin embargo, los tontos motivados como nosotros éramos man on a mission, éramos gente que teníamos clarísimo cuál era la historia y tal. Y yo personalmente creo que poníamos más carne en el asador porque teníamos un propósito, correcto o incorrecto, o adecuado al tiempo o no adecuado al tiempo. Entonces, siguiendo las alegres reflexiones de Sergio, yo estoy completamente de acuerdo que si te pones a pensar terminas en esa zona de la apatía, pero la apatía viene de la apatía de los estoicos, que era un poco esa posición en la que tú eras absolutamente ajeno a todo lo que te rodeaba y eras capaz de funcionar
Bueno, pues esa apatía yo personalmente la coloco en el mismo lugar que los unicornios y que el mundo de las leyes de Platón. O sea, yo creo que parte de lo que nos hace humanos es nuestra propia estupidez a la hora, digamos, de perseguir cosas absolutamente ilusas e imposibles. Y contenemos la contradicción de que somos gente racional, que nos damos cuenta de que nos vamos a convertir esto en una nana roja y que vamos a poder freír huevos en la superficie de los casquetes polares sin problemas, y al mismo tiempo ilusionarnos con un tema que si te pones a pensar en la inmensidad cósmica no tiene sentido, pero que a ti te sirve para tirar a lo largo del día y para poder funcionar. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Mi lado Doctor Manhattan dice que Sergio tiene completamente razón y que en el fondo no deja de ser una especie de engaño sofisticado. Pero yo creo que ese engaño sofisticado en el fondo nos termina haciendo humanos y al final del día somos esa mezcla irresistible entre lo intelectual y lo emocional. ¿Vale? Porque si te pones a pensar, por ejemplo, en lo que aspira al estoicismo, aspiras a un mundo donde las emociones no te afecten, pues al final terminas en personajes cómicos, tragicómicos, como el Doctor Manhattan o como Robot Invincible o como este tipo de cosas. Gente que son puro pensamiento racional y que los deshumaniza por completo. Porque a partir de que llegas ahí ya sabes que tu sitio son las estrellas, no pintas nada en el planeta Tierra y te tienes que ir a tomar por saco porque tu sitio es con las grandes deidades cósmicas. Entonces yo estoy de acuerdo que es un engaño. O sea, estoy completamente de acuerdo con Sergio. Es un timo de la estampita que nos hacemos a nosotros mismos, pero que al mismo tiempo es parte del irresistible encanto que tienen los humanos en su imperfección. No solo eso, sino que es útil, ¿no? Es un engaño útil. Sí, sí. Bueno, útil para sobrevivir. Y reproducirte, muy Y importante. reproducirte y follar. Si estás muerto no puedes reproducirte. Eso es Y para sobrellevar la vida para mucha gente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero ahora, por ejemplo, que están aumentando los suicidios de manera exponencial, cabe preguntarse también, ¿no? Si quizás a lo mejor hay una especie de prótesis, ¿no? A la hora de buscar siempre una zanahoria que perseguir, ¿no? Quizás buscar propósitos es una cosa que es digamos una ventaja relativamente reciente debido al estatus, a la buena vida que tenemos. No tenemos tiempo para pensar qué propósito queremos buscar, ¿no? O plantearnos, como ahora mismo estamos haciendo, si la vida tiene propósito o no lo tiene. Cuando la historia de la humanidad es básicamente quiero comer, me muero de hambre. Punto. Entonces creo que es una especie de trampa saducea, ¿no? Estamos aquí atrapados tenemos mucho tiempo libre, pensamos mucho y al final nos damos cuenta que nada tiene sentido, con lo cual tenemos que buscarnos excusas para seguir adelante y a lo mejor, digo yo, no sé, una teoría, a lo mejor lo único que deberíamos hacer es volver un poco para atrás a la Edad Media y estar muy ocupados batallando y sobreviviendo sin plantearnos mucho más allá, ¿no? Es decir, volver un poco al estadio más original en el cual fuimos concibimos y forjados, ¿no? Que somos monos sin pelo, ¿no? Básicamente. Yo me pido quedarme en el presente, ¿eh? No, yo también. Si me ofreces ese viaje, yo es que casi prefiero irme al Paleolítico que a la Edad Media. Claro. Yo estoy muy bien aquí, evidentemente. Pero bueno, es una reflexión que vale la pena tener, ¿no? En el sentido de que, pues a lo mejor estamos haciendo demasiadas preguntas al tejido, ¿no? De la existencia, ¿no? De lo que significa vivir, ¿no? No hay que preguntarse tantas cosas porque el propio universo no está preparado para que le hagas estas preguntas, ¿no? Somos una anomalía en ese sentido. Yo es que creo que en el contexto actual a veces es necesario plantearte este tipo de preguntas porque, como he dicho antes, nuestro entorno cultural ha cambiado tanto que ya las cosas que antes nos hacían felices, ¿no? Que era simplemente tener esa vida en la aldea. No voy a ir a la Edad Media porque no me parece una buena época o sea, no es la naturaleza humana, no está en un entorno de la Edad Media que es completamente inhumana, antihumana. Pero me voy al Paleolítico, ahí esas charlas en la hoguera, ¿no? Ese ir a cazar con tus compañeros de tribu o ir a recolectar y hablar de tus cosas, ¿no? Las mujeres o cuidar de los críos. Eso estaba muy alineado con nuestra naturaleza, con lo cual eran felices. Probablemente yo no he estado ahí, no lo puedo decir, pero tiene todo el sentido. En el momento en el que la cultura empieza a evolucionar tan rápido que nos desajustamos con ella, o sea, desajustamos nuestra biología con la cultura, es cuando para mí tiene sentido empezar a plantearte un sentido, sobre todo si tienes unas carencias emocionales importantes, ¿no? Si eres una persona, por ejemplo,
deprimida y yo sin saber nada de psicología me preguntas, yo te diría, busca algo que te interese en la vida, algo que te importe, aunque te cueste trabajo, ¿no? Porque muchas veces buscar el sentido, el propósito necesita que haya un coste ahí. No puede ser ver series en Netflix, porque eso no tendría ningún sentido. Yo qué sé, vete a ayudar a los gatos de tu barrio. Si te gustan los gatos, pues ayúdales, darles de comer. O monta ¿Por qué una tiene más sentido asociación. eso? ¿Por qué tiene más sentido eso? ¿Que ver series en Netflix? Bueno, porque tú ves más allá de... O sea, ver series en Netflix es una actitud pasiva, ¿no? Yo estoy haciendo algo para mí en este momento. Cuando tú ayudas a los demás, pueden ser animales o personas o lo que sea, tú ves que hay algo más allá, ¿no? En esto es bastante intuitivo para todos, ¿no? Entonces, yo creo que casi siempre el sentido de la vida, no digo que exclusivamente tenga que ver con hacer algo por los demás, pero creo que en muchos casos sí que tiene que ver con eso. Estaba siendo provocador a propósito. No, a ver, joder, es que me habéis levantado un montón de reflexiones, a ver si soy capaz de ordenar un poco la cabeza. Sobre lo que decía Sergio pues un poco esta tensión, ¿no? Entre darnos un propósito que al final pues nos lleva a una rueda buscando la zanahoria y demás. Me estaba acordando un poco del tema este de juegos finitos versus juegos infinitos, de Jim Carrey, etcétera, ¿no? Es que a lo mejor el problema es que los propósitos que nos hemos estado dando son juegos finitos, son juegos en los que tenemos que ganar y como no ganamos, perdemos, y como perdemos, acabamos deprimidos y con sensación de falta de realización, ¿no? Y que la vida en sí misma es un juego infinito, ¿no? En el que el objetivo es lo que tú decías, Sergio, sobrevivir y llevarla lo mejor posible, ¿no? A la vez pensaba que yo no tengo tan claro que si nos vamos a la Edad Media o al Paleolítico, nuestros antepasados no buscaran propósitos, a lo mejor buscaban propósitos más básicos, o se hacían preguntas más básicas, pero las supersticiones que dieron lugar a las religiones de después venían también por una búsqueda de una relación causa-efecto y muchas veces de un propósito, ¿no? De cómo puedo hacer para mejorar mi vida o cómo puedo hacer para mejorar las cosas. Y un poco por ahí va también con esa última pregunta que te hacía, Val, porque me estaba acordando cuando decías lo de que es mejor ayudar a otros, a los animales, que hacer algo pasivo para ti mismo, que eso en el fondo está un poco predispuesto en nuestros genes, ¿no? Estamos predispuestos a colaborar y no tengo tan claro que sea un propósito como una recompensa evolutiva. Es que para mí están completamente vinculadas las dos cosas, pero sí, completamente de acuerdo contigo. Claro, Sí. porque yo por lo menos en esta búsqueda que estamos haciendo creía que habíamos llegado a la conclusión de que esto era un artificio que nos habíamos construido, pero tú nos has llevado a que esto, casi nos ha llevado al determinismo, nos has llevado a que esto está predefinido en nuestros genes, ¿no? Sí, completamente. Yo es que parto de la base de que todo se construye sobre nuestras necesidades biológicas. No digo ni mucho menos que estemos predeterminados por nuestra genética, pero que todo se construye a partir de ahí y tú puedes ir a la causa última, que siempre es la genética. Esto le puede gustar a la gente, no le puede gustar, pero cuando lees sobre el tema, y es un tema que me interesa mucho, ya lo sabéis, siempre llego a esa conclusión. Y digamos que la cultura lo que hace es dar distintas soluciones para un mismo problema, ¿no? La cultura, o sea, tú puedes sentirte lleno pues yendo a un club de juegos, por ejemplo. Yo soy parte de un club de juegos y a mí eso me puede llenar, pero igual a ti eso no te llena, a ti te llena ir a dar de comer a las palomas, pues ya está. Pero en el fondo parten de la base de unas mismas necesidades, ¿no? Socialización, sentir que contribuyes. La persona que no contribuía en la tribu era un paria. Ahora mismo los parias se pueden esconder, ¿vale? Pero en la tribu no te podías esconder. Bueno, cuando hablo de tribu hablo de bandas. Las bandas eran de 20, 30 personas. ¿Cómo te vas a esconder ahí? Si tú estás vagueando y no haces nada por los demás, te echan. Entonces, al final eso ha hecho que se seleccionen aquellas personas que tienen realmente necesidad de contribuir. Cuando la gente piensa o dice que el ser humano es malo por naturaleza, eso es absurdo completamente. No es ni malo ni bueno, obviamente, ¿no? Ese sería otro tema. Pero desde luego que tenemos una parte prosocial muy clara, es que es evidente. ¿Has leído el libro de Alexander? ¿Cuál? El de Genes, Determinism and God. No. De genes, determinismo y Dios. No. Plantea un montón de cosas en la línea de lo que tú estabas planteando. Es que, a ver, es que
hay varias cosas. Vosotros tenéis que pensar que si algo ha sobrevivido 3.000 años es porque proporciona algún tipo de ventaja evolutiva, aunque sea absurdo. O sea, quiero decir, si ha pervivido de manera iterativa durante un montón de tiempo es que proporciona algún tipo de ventaja. Dawkins ya demostró que las estrategias tit for tat son las mejores y son siempre las mismas. A la primera ronda invito yo, como te cantes, te arranco la cabeza. O sea, ese es básicamente... Ya, Entonces, ha resumido la tesis de Dawkins en sí, una... sí, bueno, así directamente. En medio ¿no? tuit. Vamos a dejar las cosas claras. Entonces, si nos ponemos jovesianos, porque ya habíamos empezado, podemos decir aquello de primum vivere de indere filosofare. O sea, y habéis mencionado antes la pirámide de Maslow. Si tú estás jodido porque no puedes comer o porque no puedes follar, no puedes filosofar. Es que eso es así. O sea, el asunto es muy sencillo. Nos hemos podido permitir filosofar cuando hemos cubierto una serie de cosas básicas. Hasta entonces, los animales, tú lo mencionabas antes, Jaime, pues efectivamente no tienen particular propósito más allá de comer los whiskas que le eches o lo que le dejes de hacer y cagarse y mearse donde más te pueda joder. Es básicamente el propósito de cualquier animal. Entonces, yo personalmente creo que necesitamos llegar a un cierto nivel de evolución para podernos permitir tener este tipo de reflexiones como las que mencionaba Sergio, que a lo mejor es el espectro último, ¿no? Y ponerte en nihilismo, además, tiene muchísima tradición. Pero yo personalmente creo que es más operativo autoengañarte de manera sofisticada que entregarte a una racionalización absoluta de cuál es nuestro sentido. Incluso si tú ves cosas, oyes cosas o lees cosas como Pale Blue Dot o cosas por el estilo, hay un aspecto de admitir nuestra insignificancia, pero al mismo tiempo de reflexionar en el sentido de decir, oye, mi pequeño papel dentro de esta macro obra que está dividida en super huecos y todo este tipo de cosas, con que me haga sentido a mí, pues ya me parece suficiente, ¿sabes? Y al mismo tiempo es que somos animales sociales, con lo cual de alguna manera también tenemos que cumplir una cierta labor dentro de la comunidad. Entonces a mí todas estas reflexiones creo que hemos ido a mejor según hemos ido construyendo propósitos más sofisticados, que posiblemente tiene que ver con que nos hemos ido autoengañando de una manera más sofisticada. Pero es que a cada uno le funciona, esto es personotecnia básica, el propósito de cada uno es súper respetable. Porque en el fondo lo que te da es un sentido para levantarte por la mañana y decir, bueno, pues venga, otro día más Entonces, yo no tengo ningún problema con que la gente tenga un propósito aparentemente absurdo. Es más, si te funciona, go for it, sin ningún tipo de problemas. Y Totalmente. además Yo a vamos a pesar, más. perdona, Val, yo a pesar de que mis palabras, no os quepa duda, yo soy muy feliz dentro de la cueva de Platón y salgo muy poco. Asomo la cabeza, miro un poco y digo, ¡puf! Madre mía, qué complicado es todo. Me vuelvo a la tribu. Como postilla, si queréis, os puedo recomendar a que le interese una novela de ciencia ficción que leí hace muchísimos años, pero me impactó muchísimo porque habla de todo esto de una manera muy interesante y muy diferente. Y de hecho, nunca he visto nada parecido, al menos en ficción. Se llama Las naves del tiempo, de Stephen Baxter. Es la segunda parte apócrifa de La máquina del tiempo de H.G. Wells. De hecho, creo que es su nieto, Stephen Baxter, o algo así, o tiene algún tipo de parentesco. Bueno, básicamente ocurre justo después de la máquina del tiempo de Wells, y lo que hace el protagonista es viajar a un futuro muy lejano, casi alcanzando el punto omega, ¿no? Si conocéis el punto omega. Y lo que descubre es que los Morlocks han decidido consagrar su vida, incluso se han modificado genéticamente para ello, para sentir placer buscando eso, consagrar su vida en la búsqueda de todo el conocimiento posible, conocerlo todo sobre todo. No hacen otra cosa que eso, todo el día. Entonces han creado una esfera Dyson, que para quien no lo sepa es coger básicamente toda la materia del sistema solar, todos los planetas, y crear una especie de me sale en catalán, closca, ayúdame. Closca. Cáscara, una cáscara Sí, alrededor del Sol cáscara. para capturar toda la energía del Sol, que actualmente estamos capturando menos del 1%. Y entonces, con toda esa energía, alimentar sus ordenadores, estar todo el día haciendo cálculos y tal, y alcanzar lo que ellos llaman
también el punto omega, que es conocerlo todo sobre todo y una vez sabido todo sobre todo, decidir si quieren seguir adelante, si quieren suicidarse o qué sentido tiene la vida, ¿no? Entonces el protagonista que viene del siglo XVIII, XIX, llega un momento que se plantea qué hago, me quedo con ellos y me embarco en la búsqueda del sentido de la existencia o vuelvo a mi época y de alguna manera me autoengaño para seguir adelante, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, os diré que la segunda opción es la que toma. Sin hacer muchos spoilers. Sin hacer mucho spoiler. No, es mucho más complicado, pero bueno, uno empatiza mucho con el protagonista porque cuando te enfrentas a las grandes preguntas y a lo grande que es todo, lo complicado que es todo, te das cuenta que en el fondo tú eres un simple animal en una charca, en una mota de polvo, en un rincón del universo. No estás diseñado, ni mucho menos, para todo eso. Así que, pues eso, lo que decía yo al principio, está muy bien asomarse fuera y hacer charlas y filosóficas de bar, incluso escribir libros, pero en el día a día tu vida tiene que ser, pues eso, ir más o menos hackeando, ¿no? Todo eso para seguir adelante y estar más o menos estable y no suicidarte, que de alguna manera es uno de los objetivos de la vida, ¿no? No suicidarte es uno de los objetivos de la Sí, vida. Bien. lo he sabido decirlo de mejor manera, de manera más suave. Teléfono de la esperanza, por favor, es el... Bueno, yo creo que es un buen momento para cerrar este tema. Creo que todo el mundo, con lo que hemos hablado ya, ahora mismo está escribiendo sus propósitos y tienen muy claro ya. Yo creo que ya tienen muy claro cómo ir de ahora en adelante. Cómo engañarse. Mirad, Iván Vallejo, que es un colega, nos ha pasado una pregunta más ligera que nos pregunta que si exactamente nos dice, ¿creéis que los juegos lúdicos, a ver, que lo tengo aquí, ¿creéis que los juegos lúdicos tienen alguna finalidad en la vida adulta? Entendiendo que lo tienen en la vida, en la infancia. Hay mucha gente que sigue jugando a videojuegos, a juegos de mesa, a otro tipo de juegos de adulto. ¿Lo veis una pérdida de tiempo? ¿Creéis que tiene algún sentido? ¿Alguna utilidad? ¿Quién quiere empezar? ¿Os gustan los juegos? ¿Jugáis Cogedme el vosotros? relevo porque yo cuando empiece no voy a dejaros. Bueno, Entonces, definamos qué es un juego, ¿no? En primer lugar. Venga, Sergio, te dejo esa labor a ti. Bueno, no, claro, a mí me gusta jugar, evidentemente. Yo juego a videojuegos también, juego a juegos de mesa y mi vida básicamente es un juego también. Siempre estoy haciendo bromas, me gusta mucho la jarana y demás. Aquí donde me veis tan nihilista, pues no es verdad. En el contacto diario, básicamente soy un payaso. Así que yo considero que, bueno, es un poco hilando con lo que decía antes, ¿no? Jugar es muy importante porque es una manera también de amortiguar la sensación de vacío que te puede proporcionar el hecho de enfrentarte, ¿no? a las grandes preguntas y a las preguntas metafísicas. Y es importante también, yo creo, a nivel evolutivo. Como he dicho antes, somos en parte primates. Si no alimentamos al bicho que tenemos dentro de alguna manera, dándole cierta carta blanca para sus pequeños vicios, sin pasarnos, evidentemente, al final ese bicho te come el corazón y el alma, ¿no? Y te conviertes en una persona triste, abúlica y amargada. Yo, de hecho, hasta tuve una época en plan, no, voy a ser casi una persona consagrada al estudio y nada más, y eso te lleva a la tristeza y a la depresión. Es muy difícil encontrar el equilibrio y supongo que cada persona debe tener el suyo en función de su propia bioquímica y demás, pero yo creo que es imprescindible. Raro es una persona que pueda vivir permanentemente 24 horas al día con un palo en el culo. Yo creo que eso no es posible. De vez en cuando te lo tienes que sacar, tienes que relajarte y tienes que divertirte. Otra cosa es que a lo mejor eso influye en tu reputación y tienes que hacerlo en lugares apartados que nadie te vea o con personas de confianza. Eso es otra cosa. Pero creo que es necesario jugar a todo tipo de cosas, sin duda. Hablaba el otro día con Marcos Vázquez y hablábamos de cómo el juego es el sistema educativo de la naturaleza,
es como la naturaleza nos enseña un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que es cierto también cuando eres adulto. Y podemos extender, a mí me gustan mucho los videojuegos y creo que juegan, valga la redundancia, un papel fundamental en mucho de nuestro desarrollo también adulto, ¿no? Y yo creo que he aprendido un montón de cosas como gestión de recursos y cosas de esas jugando al Civilization. Pero incluso si ampliamos un poco el espectro y nos vamos a muchos deportes que son juegos, es una forma de exponer el cerebro a entornos complejos, donde hay mucha incertidumbre, donde hay socialización, donde hay un montón de aspectos súper útiles, ¿no? Y por terminar con una reflexión un poco filosófica que me había venido antes, conoceréis a Alan Watts, que decía que la vida es un juego, ¿no? Que no es un viaje en el que vas de un punto A a un punto B, que lo que importa es pues el camino, ¿no? Que igual que cuando bailas no se trata de llegar al otro extremo de la sala lo más rápido, sino de cómo vais bailando, pues esto es parecido, ¿no? Yo creo que los juegos es que son también parte fundamental de nosotros. Y ahora le dejo a Javi, que le veo ahí deseando lanzarse. No, voy a intentar morigerarme porque este es un tema en el que puedo entrar y puedo salir dentro de 3 días. Pero básicamente yo soy un homo ludens del libro, según el sentido clásico del libro de Huizinga del 38, ¿no? Y Huizinga dice una cosa muy sencilla, que es que no hay cultura sin juego. O sea, sí, con 2 cojones. Dice que aunque fuera la sociedad más cruel que te puedas imaginar, los hoplitas o los espartanos o cualquier cosa por el estilo, es parte fundamental de la construcción de cualquier cultura. Entonces, una de las pocas expresiones que se da en absolutamente todas las razas, todas las estas, sin ningún tipo de diferencia, desde el punto de vista antropológico, es el juego. Entonces, el problema es que el juego tiene como tiene un poder y una fascinación brutal sobre el ser humano, es susceptible de ser utilizado como vehículo de manipulación por un montón de gente que tiene otra serie de agendas. Pero eso no es estrictamente juego, eso es la capa de manipulación que se le añade a la parte del juego. Yo creo que el juego es, insisto, absolutamente crítico a la hora de ¿Puedes poner algún determinar. ejemplo, Javier? ¿De qué? ¿De De manipulación? esa capa de manipulación. Sí, me interesa. Te he interrumpido porque Sí, como a veía ver. que no te detenías ahí, me interesa No, mucho. es que te lo juro que me estoy conteniendo más que Sting practicando sexo tántrico. O sea, no. Creo que sé por dónde vas, pero no estoy seguro. Entonces, Claro, no. Por ejemplo, quiero decir, todo lo que tiene que ver ahora con los dark patterns, que no sé si habéis estado, si estáis familiarizados con el tema de los sí, pero cuéntalo patrones. un poco para que la gente que no lo conozca. Bueno, fundamentalmente, ahora mismo hay muchísimos mecanismos dentro de juegos, digamos, que tienen algún tipo de componente de pago económico para manipular los resortes psicológicos básicos que inducen adicción, que inducen a pérdida del control y del equilibrio, que inducen a mecanismos de recompensa dopamínica, jaulas de Skinner y otra serie de mecanismos psicológicos en el que básicamente dentro de la mecánica del juego se introducen una serie de manipulaciones para que nosotros hagamos una serie de cosas que nos proporcionan recompensas dopamínicas, incluso aunque sea en contra de nuestro propio interés particular o incluso en contra de nuestra propia autopreservación. Entonces, el problema es que el juego históricamente ha tenido muy mala fama, pero de toda la vida, no es solamente de ahora. Este es un ejemplo más o menos moderno, pero el juego ya sabéis que siempre en la lista de cosas a prohibir estaba la fornicación, el alcohol y el juego. O sea, todo lo que mola era lo primero que íbamos a cepillarnos, y era porque el juego, manipulado de manera adecuada, es un atractor brutal, porque, insisto, que es que no hay cultura sin juego. O sea, es que el Homo ludens es prácticamente parte del Sapiens. Vosotros hablabais antes de que es el mecanismo que tenía la naturaleza para aprender, y es absolutamente correcto. La mayor parte de los animales aprenden un montón de cosas simulando cazar, simulando hacer una serie de cosas, pero es que para nosotros es parte de nuestro proceso de crecimiento, es parte de nuestros ritos de paso, es parte de nuestros procesos de integración con los adultos, es un montón de cosas importantísimas. Entonces, el juego es algo mucho más importante que las capas de mierda que le coloca el ser humano para intentar sacar ventaja de que precisamente tiene esa atracción sobre esto. Entonces, para mí el juego es un pilar, pero digamos, de primer nivel en términos culturales. O sea, es una manifestación a la altura de la música, a la altura del arte, a la altura de un montón de cosas. Forma absolutamente parte fundamental de la ecuación de lo que nos hace humanos. Sí, yo diría incluso más, ¿no? Yo diría que el juego es más básico incluso que la propia música. Bueno, la música es una forma de arte y el arte también está muy intrincado en nuestra forma de funcionar, ¿no? Pero el juego, yo creo que la clave está en el tema del aprendizaje.
aunque en primer término el juego no tiene por qué ser para aprender, cuando tú juegas a un videojuego no tienes por qué hacerlo para aprender. Pero digamos que los resortes que hacen que sea un disfrute es porque eso te ha servido para aprender y por lo tanto, igual que te gusta el azúcar, porque el azúcar es bueno porque tiene muchas calorías, ¿no? En un entorno de carencia, pues el juego nos gusta porque al final nos ayuda a aprender en un entorno controlado. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Porque si no, podríamos jugar en el mundo real, pero lo que diferencia el mundo real del juego es que el juego tiene unas reglas y un contexto que hacen que tú puedas probar según qué cosas que en el mundo real o no las podrías probar, como por ejemplo pegarte a tiros, ¿no? En el Quake tú te pegas a tiros con todo el mundo y eso en la vida real no lo puedes hacer. Tiene un coste demasiado alto. Pero ¿no? una vez. Puedes hacerlo. Y luego el Código Penal tiene algo que opinar al respecto. Sí, pero claro. bueno, Y eso además, fíjate sí, que me ha venido ahora a la cabeza esta idea que tiene mucha gente de que cuando tú juegas a un juego de guerra te puede volver violento y quizás sea todo lo contrario. Quizá el hecho de que tú juegues a juegos de esos, si te desahogues en un entorno controlado donde no haces daño a nadie, hace que luego tú no saques eso fuera de ahí. Está archidemostrado que todo este tipo de asociaciones entre videojuegos violentos, películas violentas y música, esto con actitudes, esto tiene cero correlación. Claro, porque lo que pasa es que es un espantajo que a la gente le encanta atizar, particularmente en los entornos más neoconservadores. Pero el asunto es, y al hilo de lo que tú estabas comentando, hay un aspecto absolutamente crítico que tenemos que tener en cuenta, que es una de las cosas que más nos gratifica, dopamínicamente hablando, es el acto de sentirnos competentes. El juego nos enseña fundamentalmente a pasar de una posición de incompetencia a una posición de competencia. Y es una de las cosas que más nos gratifica, digamos, de alguna manera. Y tiene que ver con algo que es absolutamente crítico, que son todos los procesos de aprendizaje. Completamente de acuerdo. No, iba a decir que hasta mi gata, hablando del tema del juego y cuando diferenciar la realidad del juego, ¿no? Hasta mi gata entiende perfectamente cuando estamos jugando y cuando no. Es decir, un gato cuando tú juegas con él te muerde, pero no te muerde fuerte. Si te mordiese fuerte iría chungo. Entonces, tenemos de forma muy intuitiva, sabemos cuando estamos jugando a algo o cuando estamos viendo una película y matan a una persona, sabemos que esa persona no ha muerto de verdad. Y entonces no es tan fácilmente extrapolable, ¿no? Este tema. Yo os quería hacer una pregunta, porque a mí que me gustan mucho los juegos de mesa, yo tengo una especie de teoría no demostrada, que es que los juegos de mesa te ayudan a entender cómo son las personas con las que estás jugando. No sé si a vosotros os gustan los juegos de mesa y qué experiencia tenéis en este aspecto, porque yo he llegado a pensar incluso en meterlo dentro de los procesos de selección de personal para poder saber si tenemos a un psicópata, a un líder o a una persona que se pone... Te voy a contar, por ejemplo, en la reunión anual de Mensa, ¿vale? Que son 4 o 5 días, hay un salón habilitado única y exclusivamente 24/7 para juegos. Hay gente que se tira los 4 días allí. Cuando terminas de salir de alguna sesión de estar jugando 8 horas a la agrícola o 8 horas a cualquier cosa, conoces a esa persona mejor que si hubieras yacido en la cama con ella. Totalmente. O sea, ¿Vale? que confirmas mi teoría, ¿no? No, o sea, quiero decir, si ¿qué vas a escribir un libro? Vamos a hacerlo a 4 manos. Venga, o sea, vale. yo lo tengo clarísimo. Que es una de las pocas cosas que realmente... ¿Vosotros conocéis a una persona que se llama Danielle Banterbury? No. Una programadora. Bueno, os suena un juego que se llama Mule, Sí. ¿vale? Es un clásico de Commodore 64. Danielle Banterbury, que se cambió de sexo, antes era Dani Banterbury, ella decía una cosa fascinante, a mí me pareció fascinante, que decía que a ella le gustaban los juegos de mesa y le gustaban los juegos multioperativos, y lo único que programó toda la vida fueron juegos multipersona, cuando no estaba de moda ni nada por el estilo, porque eran los únicos momentos en los que su familia era funcional. O sea, la familia se mataban entre ellos, se llevaban a matar en una hostia limpia, tal y cual, y el único rato que había en el que eran seres humanos funcionales, en el que estaban entre ellos trabajando, era cuando se sentaban alrededor de la mesa a jugar juegos de mesa. Sí, esta chica antes, chicos, salía me acabo de acordar, en la biografía de Sid Meier. Sí, señor, de Civilization, exactamente. que por cierto es un libro para los que os gusten los videojuegos súper recomendable. Fundamental. Pero de todas maneras es que estaba pensando que os da la razón también el refranero, ¿no? El refranero dice eso de en la mesa y en el juego se demuestra el caballero o algo así. O sea, que es que eso de conocer a la gente en el juego es que viene de lejos. Sí.
Sí, pero que te quiero decir que no es lo mismo jugar un parchís, ¿vale? Que jugar 8 horas al Terraforming Mars, que es que la gente se retrata, pero en 3 dimensiones y en Technicolor, ¿sabes lo que te quiero decir? O Pero sea, eso quizás se pega un poco con la idea esta de que diferenciamos bien la realidad del juego, ¿no? Porque mi teoría pretende demostrar que nos comportamos en el juego de forma parecida a la realidad. esas 8 horas de ahí, esa gente no está jugando. O sea, que Es- perdemos un poco la noción de la eh, realidad, ¿no? está- En un No, son momento gente dado. sometida a estrés. son gente sometida a no, estrés. pero no está jugando, está jugándose las pelotas. O partidas de lobo o partidas de Tichu, que es que no son partidas, no son lúdicas, tío, no sé cómo decirte, son como estar en el Coliseo, no hay sangre y no hay, pero esa es la movida, ¿eh? O sea, yo es que creo que hay una asociación entre el juego y la liviandad, que en algunos juegos es correcta, pero yo cuando estoy hablando de juegos de mesa y estoy hablando de gente hardcore, estoy hablando del Coliseo y de los retiarios, ¿eh? Mm. A lo mejor no hay sangre, ni cabezas cortadas, ni movidas por el estilo, pero la actitud es esa. Muy bien, chicos, pues yo creo que podemos entrar con el plato fuerte ya, que para mí no sé qué va a salir de aquí, la verdad, porque yo sé más o menos, conozco las ideas de Sergio, ¿no? Vamos a hablar sobre el determinismo, y la pregunta concretamente que nos pasaban Marisa y José es si la realidad es determinista. Yo creo que aquí quizá tengo que empezar por contextualizar un poco, porque esto es tan amplio, ¿no? El determinismo es una filosofía que se puede enfocar de muchas maneras diferentes. Yo la voy a enfocar de 2 maneras muy generales. Una sería el determinismo físico, que viene a decir algo así como que físicamente todo está predeterminado en el universo, todo empezó en el Big Bang, y como hay una serie de leyes físicas determinadas, podemos calcular lo que va a ocurrir hasta el fin de los tiempos, ¿vale? Este sería el determinismo fuerte, si no me equivoco, Sergio, que tú sabes más de esto que yo. Sí. No concuerdo. Vale, pues ahora si quieres me matizas o me lo cambias por completo. Vale. Y el otro determinismo, que yo creo que es más el de la calle, es que estamos determinados por nuestra genética, la cultura tal, y que en realidad tenemos muy pocas capacidades para tomar decisiones, ¿no? Entonces, uno sería el determinismo más extremo, por decirlo de alguna manera, y el otro es el determinismo más de la calle y que podemos comentar, digamos, con cualquier compañero en el trabajo. Y partiendo de estas 2 definiciones propias que ahora Sergio me va a desmontar, vamos a ello. No, solo puntualizar una cosita. El determinismo fuerte no dice que se puede predecir el futuro. Lo que dice es, con independencia de que se pueda o no predecir el Sí, futuro, correcto. el futuro ya está determinado. Eso es. No se Actualmente, puede claro, calcular porque no tenemos la capacidad para calcularlo, actualmente pero en teoría no se puede, en teoría, por lo que sabemos, no se puede calcular porque formamos parte del sistema, con lo cual nos tendremos que calcular nosotros mismos a la vez que estamos calculando, de manera recursiva, ¿no? Y eso es paradójico. Habría que salir del universo y calcularlo desde fuera, cosa que de momento no sabemos hacer. Así que determinismo simplemente indica esto, que todo está escrito, todo está regido por leyes inflexibles, y esto es así. Y de ahí se deduce que entonces, de alguna manera, ni siquiera estamos vivos. Somos un proceso más, ¿no?, de una cadena de acontecimientos regido por leyes totalmente inflexibles, y no cabe ningún tipo de libre albedrío ni de voluntad en ello, ¿no? Y ahí os dejo para que digáis lo que queráis. podemos enfocarlos en los 2 aspectos que yo he dicho, ¿vale? Porque yo creo que son 2 debates muy diferentes. Uno tiene más que ver con la física, incluso la física cuántica, ¿no? Que también está la parte esta de la indeterminación de la física cuántica, y el otro más que ver con los aspectos sociales, culturales o biológicos que nos influyen, obviamente, hasta qué punto nos influyen. Es curioso porque hay gente como Penrose o Hameroff que se han acogido un poco a la física cuántica para inventar teorías un poco así, que lo que dicen, lo que sugieren es que hay unas estructuras en el cerebro llamadas microtúbulos que presuntamente se aprovecharían de las propiedades de la mecánica cuántica para acceder a un universo paralelo, y en ese universo paralelo nosotros tomaríamos decisiones fuera de las leyes del universo conocido, con lo cual seríamos libres. O sea, si personas como Penrose han tenido que recurrir a esto, a este artificio,
para justificar el libre albedrío, ya te puedes imaginar que los argumentos sobre el libre albedrío, hoy por hoy, yo he leído mucho sobre el tema, es un tema que me apasiona, y yo no he encontrado, desde el punto de vista de la física, evidentemente, a nivel psicológico, sociológico y biológico, se puede hablar muchísimo. Pero desde la física dura, hoy por hoy, yo no he encontrado ninguna prueba que sugiera que nosotros tenemos algún tipo de influencia en las leyes del universo. Y nosotros formamos, hasta donde se sabe, formamos parte del universo, ¿no? Porque estamos hechos de los mismos átomos que el universo y nuestro cerebro también está hecho de átomos y nuestros pensamientos emergen, ¿no? de las interacciones entre los átomos. Dale, Javi, que yo voy a hacer trampa luego. O sea, dale. Oh, qué miserable, qué miserable. A ver, vamos a ver, es que en mí coexiste el físico duro de duro, que es determinista duro y determinista hardcore y todo este tipo de cosas. Y por otro lado existe el informático, que es que viene a decirme que los procesos aleatorios generados por el procesador no son estrictamente aleatorios, sino que podrían ser deterministas, pero que a todos los efectos me sirven como proceso aleatorio. Entonces yo personalmente, desde mi punto de vista de filósofo teórico y de físico teórico, soy determinista hardcore, pero desde el punto de vista práctico considero que hay los suficientes grados de incertidumbre como que el proceso a todos los efectos sea aleatorio, con lo cual hay suficientes palancas como para poder ejercer, digamos, de alguna manera una cierta... no sé cómo decirte, porque es que hay una serie de planteamientos que a mí me terminan jodiendo, que tienen que ver con, conectan con la meritocracia, conectan con la capacidad de cambiar uno su propio destino, conectan con un montón de cosas. Y joder, es que somos sumamente maniqueos, ¿vale? Parece que no hay ninguna posición entre el determinismo brutal y todo es un cachondeo aleatorio sin ningún tipo de sentido. Generalmente las cosas están un poco entre medias. Yo creo que hay los suficientes grados de libertad como para que la gente que toma buenas decisiones le vaya bien, la gente que tome malas decisiones le vaya mal, por lo general, teniendo en cuenta que la suerte funciona, y yo considero que la suerte es el 50% del todo, y la suerte en el fondo es una manera coloquial de determinar el hecho de que somos absolutamente incapaces de determinar todas las fuerzas que están moviendo un sistema desde un sitio u otro. Con lo cual, yo personalmente creo que estoy en el mejor de los mundos, porque me hago la ilusión a mí mismo y me engaño a mí mismo con la que tengo la posibilidad real de afectar a las cosas que están ocurriendo. Al mismo tiempo, soy perfectamente consciente de que, en cierta manera, un montón de cosas ya están precocinadas y no hay ningún problema, y no me pongo a discutir sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, porque personalmente creo que con la información que tenemos ahora mismo, la mayor parte de discusiones sobre estos asuntos derivan sobre la metafísica a toda velocidad. Y no sé si habéis discutido de metafísica con alguien, pero es realmente como entrar en una morgue y proceder a intentar masturbar a todos los cuerpos que tenéis ahí. ¿Vale? Con resultados muy semejantes también. Y esta ha sido mi charla TED de hoy y todo para ti, Jaime. Esa no la había visto venir. A ver. Si es que siempre te pillo con la guardia baja. Sí, Tienes una sí, mandíbula de cristal. Y eso que me has robado A un ver, poco la trampa. perdona, Jaime, que te voy a interrumpir un momento porque tengo que hacerlo. A ver, teniendo en cuenta lo que ha dicho Sergio, de que estamos muertos porque el mundo es determinista, todos estamos en la morgue y por lo tanto, ¿quién hace las pajas? O sea, aquí. Esa sí que es una pregunta de verdad, que podríamos traer algún día cuando decidamos tener un debate serio de verdad, de estos de copazo Me has hecho encima de entrar la en mesa. tu juego, Javi. Yo no tengo esa fama. Ya me encargo yo de echarla por tierra por ti. No te preocupes. Has caído al abismo. No, a ver, en cierta medida, Javi, me has robado un poco la trampa que yo iba a hacer, porque sí. Estaba acordándome de una frase de Foster Wallace que dice algo así como que todo en su experiencia de la vida le reforzaba su convencimiento de que era el centro del universo. Y es que yo no sé si, creo, yo personalmente estoy un poco contigo, ¿no? Puedo Pero pon un poco de racionalizar. contexto. Foster Wallace se termina suicidando también. Sí, otro que tal. Pero bueno, yo le dejo al hombre tranquilo, cada uno se quede con sus ideas, con la parte que quiera, ¿no? No, pero lo que iba a decir es, estoy muy de acuerdo contigo en que desde el punto de vista más racional, con lo que sabemos de la física, todo apunta a un determinismo, pero es que da igual, porque aunque lo sea o no lo sea, creo que no se siente determinista
La vida creo que la sentimos determinista, ¿no? Y como creo que sea la realidad en nuestras vidas, importa casi más cómo la percibimos, lo que decía Foster Wallace, que cómo es, creo que a efectos prácticos podríamos decir que no es determinista. Por lo menos creo que es más útil. Y volvemos a los engaños útiles de antes, ¿no? En el fondo, toda esta charla va sobre los engaños útiles que nos hacemos en la vida, ¿no? Porque es que incluso aunque fuera determinista, yo ahora mismo siento que puedo tomar elecciones y siento que esas elecciones tienen consecuencias. ¿Elecciones o erecciones? Yo no estoy en la morgue todavía, o sea que espero que las dos. He entendido elecciones también. Todos los colgados ya saben cómo mueren, o sea que... ya que estamos con el suicidio, ¿no? Dejémoslo en que puedo tomar decisiones y entender y sentir como que tengo la libertad de tomar esas decisiones, ¿no? O sea, efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo en que la física apunta a que todo es determinista, pero aparte de que sería invivible, por lo menos desde mi punto de vista, creo que no es que no es útil y que no se siente así. Como no se siente así y el mundo tiene mucho de cómo lo sentimos, yo prefiero elegir que no es determinista. Yo no estoy tan de acuerdo en que el determinismo es real físicamente. Yo tengo dudas, pero también es verdad que no es un tema que domine. Sé que, o sea, me fío bastante del criterio de Sergio, que lo ha estudiado. También mis propias investigaciones me llevan a ver que no hay un consenso sobre el tema. Entonces, cuando no hay consenso, yo me suelo dejar llevar por mi intuición. Y creo que hay un factor, a ver cómo lo veis, que es el tema de la conciencia. La conciencia, que es un tema que podría ser un tema en sí mismo también para otro día de Entre Polímatas, es algo que todavía no está claro cómo funciona, ¿no? Hay gente incluso que piensan que es algo que va más allá de la física, porque como no se entiende físicamente, pues están los que como Daniel Dennett o Pinker dicen que no, que eso es cerebro, que es algo físico y material, aunque no lo entendamos. Pero también hay gente que dice, bueno, no está tan claro, no está tan claro. Entonces, cuando hay un fenómeno como la conciencia que todavía no entendemos bien y que precisamente tiene para mí mucho que ver con el libre albedrío, creo que hay que ser un poco prudentes a la hora de posicionarnos firmemente en que no hay libre albedrío, porque no conocemos todos los factores que pueden intervenir en él. De hecho, en el tema de la conciencia hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿por qué no podría ocurrir que aunque hay una serie de leyes que predeterminan más o menos lo que va a ocurrir a lo largo de toda la historia del universo, han emergido fenómenos como la conciencia que pueden cambiar digamos, las condiciones y por lo tanto pueden cambiar el futuro? Para mí no es una cosa tan descabellada. ¿Pero tú crees que la consciencia, por ejemplo, se puede describir con leyes o es indescriptible? Porque si es describible con leyes, entonces está sujeto a leyes que no conocemos, pero son leyes. Es decir, son leyes inflexibles. Mira, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero tú imagínate que tú puedes programar un programa que a su vez programa otros programas, ¿vale? Es decir, que tiene cierta autonomía y puede hacer ciertas cosas. Es un tema filosófico, yo creo, pero ¿hasta qué punto tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío ese programa que has programado tú? Es decir, si tú lo programas de manera que pueda tomar decisiones autónomamente, independientemente de lo que tú has pensado previamente, hasta cierto punto tiene libre albedrío, pero se rige en base a las leyes de la física porque está, digamos, en un sistema físico. Claro. No sé si me explico. Yo sé que es una... Igual la gente ya estarán apagando, yo creo, ya. Perdonad que me ponga tan filosófico, pero creo que es que este tema, si no te metes un poco en esa parte, para mí se queda un poco en eso que habéis dicho vosotros, que me parece ok, ¿eh? No lo veo mal, pero creo que puede haber algo más ahí. No tengo una posición firme tampoco. No, yo tampoco, ¿eh? O sea, lo que yo digo, lo que yo traslado es que después de haber leído mucho sobre el tema, no he encontrado ninguna prueba que me convenza de que puede existir algo, entre comillas, mágico, que subvierta las leyes inflexibles del universo. Nada más. Evidentemente está la mecánica cuántica, que parece como magia, ¿no? Pero lo que nos sugiere la mecánica cuántica es simplemente que no tenemos herramientas lo suficientemente poderosas, y nunca las tendremos, de hecho, porque formamos parte del sistema, para analizar
esas leyes. Pero ojo, porque la mecánica cuántica lo que es antiintuitiva, pero las Sí. leyes y las reglas funcionan como tiros, ¿eh? Ujú. O sea, quiero decir, Sí, lo que pero es no es determinista. A nivel atómico no es determinista. no es determinista, pero digamos que de alguna manera las reglas, hay una serie de reglas y son unas reglas que funcionan muy bien, que no tenemos ni puñetera idea de por qué, por ejemplo, se transmiten a velocidades superiores a la luz entre partículas sumamente alejadas, pero podemos predecirlas, ¿vale? No somos capaces de entender por qué funcionan, pero Ujú. digamos que no es completamente azaroso, sino que sencillamente no entendemos por qué demonios están pasando los fenómenos que Sí, estamos sí, observando. totalmente. Hay muchas cosas que ignoramos, no sabemos, bueno, lo que tú decías, el entrelazamiento cuántico no sabemos cómo funciona, simplemente Eso, sabemos que está ahí. Tampoco sabemos, por ejemplo, qué es la energía oscura, la materia oscura. Bueno, eso. son cosas que están ahí. Hay mucho que ignoramos y a lo mejor vamos a descubrir algo que nos iluminará a ese respecto. Pero por lo que sabemos hoy en día, a mí no me convence ninguna teoría que no diga que básicamente lo que somos son, pues eso, somos bolas de una mesa de billar gigante chocando entre sí y que si tenemos el suficiente conocimiento podemos predecir lo que va a pasar. Sin interferir, en las bolas, saliendo del universo, desde fuera y demás. Yo, a día de hoy, ya os digo, no he encontrado ningún argumento de peso que me convenza, porque si realmente nosotros tenemos la capacidad de ser, de algún modo, arbitrarios con el universo, que eso es el libre albedrío, yo no sé qué es más inquietante, ser arbitrarios o estar regido por leyes. Porque si somos arbitrarios, no sé yo, ¿eh? Entonces, eso también implica a nivel filosófico un gran problema, porque significa que Solo, todo es como, bueno, solo por entenderlo, Sergio, ¿por qué dices, o sea, por qué, porque has hecho un par de referencias ya que cuando algo está regido por leyes, sí. como de que de manera automática descarta que esas leyes incluyan la aleatoriedad o que pueda existir el azar, ¿no? Dentro de esas leyes. Es decir, estamos asumiendo que de un sistema determinista no pueden emerger propiedades no deterministas, ¿no? Resumiéndolo muchísimo, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de la mesa de billar, ¿no? Si Sí. conocemos, por ejemplo, la velocidad de Ujú. una serie de bolas y la inclinación de la tacada y demás, podemos predecir lo que va a pasar, pero solamente cuando tenemos, por ejemplo, 2 bolas, creo que también 3, pero a partir de determinadas bolas hay que conocer demasiados factores que están implicados en esas fuerzas, con lo cual es totalmente impracticable, no tenemos esa potencia de cálculo, ¿no? De hecho, con 56 bolas se ha llegado a calcular que necesitamos conocer la posición, energía y velocidad de todas las partículas del universo para saber qué va a pasar. Porque todo influye, ¿no? Es como lo del aliento del César. Ujú. Seguramente nosotros estamos respirando alguna molécula de oxígeno de César cuando exhaló su último aliento, porque todo está conectado con todo. Es decir, que no hay manera de calcularlo porque el propio computador que lo está Sí, sí, calculando sí. forma parte del sistema, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que sencillamente no tenemos capacidad para saber lo que va a pasar, Ujú. pero tenemos que deducir que todo tiene que estar determinado por una serie de leyes descriptibles, desde fuera del universo al menos, porque lo que conocemos hasta ahora, todo funciona así. Es decir, nosotros podemos saber exactamente pues cuántos galones de combustible necesita un avión para llegar a Nueva York, por ejemplo, ¿no? Conociendo las fuerzas que están implicadas en ese viaje. Es decir, y las leyes de Newton son predecibles. Y no sé, quiero decir que las leyes de alguna manera no pueden funcionar bajo caprichos o bajo cambios aleatorios. Tienen que estar regidas de una manera inflexible. Si no, no podríamos avanzar en nada de lo que hemos hecho. Sí, pero eso es un problema de resolución, ¿no? Quiero decir, porque todas esas leyes funcionan en una determinada resolución. Las leyes de Newton funcionan hasta que cambias la resolución del objetivo con Claro, el que claro. miras y dejan de funcionar. O sea que quizá a un nivel para el que nuestra capacidad no nos permite ver, sí existe cierto libre albedrío. Y yo soy más de tu opinión, pero estoy solo apretando para ver si entiendo mejor tu posición.
Claro, evidentemente puede existir esa situación, pero claro, si estamos hablando de que a un nivel de resolución X, ¿vale? Existe el libre albedrío, ¿cómo puede ser que no afecte a la falta de libre albedrío en el resto de la resolución? Pero insisto que es que esto nos lleva rápidamente a la morgue y a los guantes de goma. Tú a lo tuyo, Javi. No, es que estoy viendo este tipo de discusiones y, o sea, yo lo que quiero decir es que a partir de determinado nivel de desconocimiento, ¿vale? El determinismo real es absolutamente indistinguible de la aleatoriedad pura y dura. Totalmente, Exacto. totalmente. Exacto. Y es lo que ocurre, por ejemplo, o sea, tú te metes en la mecánica cuántica porque Newton no es capaz de explicar la radiación del cuerpo oscuro o la catástrofe ultravioleta, ¿vale? Entonces, insisto, a todos los efectos, porque es que las discusiones metafísicas, mira, Antonio Escotados ha muerto hace nada, ¿vale? Y el tío decía, oye, pues, ¿cuál ha sido el libro en el que has puesto más tu alma toda tu vida para escribir y tal? Pues mira, uno que escribí en el 85 que se llama Realidad y Sustancia, que es sobre metafísica y ontología del lenguaje, que metí 10 años y que no se lo leen ni mis familiares más cercanos porque no pueden pasar de la página 10. ¿Vale? Pues yo sí he pasado de la página 10. Y confirmo abiertamente la metáfora de la morgue y confío abiertamente. Y yo soy súper fan de Escotado. Sobre todo cuando habla, ¿no? Cuando escribe es bastante más densurriento de lo que debería ser. Entonces, si llegamos a esa conclusión de que un fenómeno lo suficientemente desconocido es absolutamente indistinguible de un fenómeno no determinista, yo creo que se cierra mejor el tema que en este tema de las cajas, que abren matrioscas, que abren otras cajas, que abren otras cajas, que es maravilloso, pero que es una discusión metafísica, con lo cual cada vez que oigáis la palabra metafísica tenéis que pensar en guantes de látex y de cadáveres dispuestos a ser, bueno, ahí lo vamos a dejar porque ya me entendéis por dónde. Recuenco ha cancelado nuestra conversación metafísica. Por supuesto, como hizo mismo Wittgenstein con el puto Tractatus, es decirle a la filosofía analítica que la mitad de los problemas que se plantean son gárgaras del lenguaje que no se pueden resolver y por tanto estamos perdiendo el tiempo. Y los manda a su casa como si fuera un árbitro de rugby. Hala, Lo ha hecho por el bien de tu audiencia, Val, estoy Eso, convencido. eso. Bueno, yo sé que aquí quedan 4 ya, quedan los que han hecho la pregunta. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero en desacuerdo a la vez, porque creo que el tema del determinismo, que yo tenía miedo de traerlo porque sé en lo que termina, hay dos maneras de enfocarlo. Uno es la metafísica y el otro es irte a los casos reales de hasta qué punto la genética, la cultura, y que esa es una conversación mucho más práctica, pero hay que dejar de lado la otra, porque si no, si tú eres determinista fuerte, es que la otra, digamos que la conversación de la genética, de la cultura y todo eso es una conclusión de lo otro. Una pérdida de tiempo, de hecho. Es una pérdida de tiempo, efectivamente. Sí, es prácticamente una conclusión. Es un silogismo, prácticamente. Es como, exactamente. Claro, pero el problema es que ese tipo de discusiones sobre herencia, heritabilidad y cosas por el estilo, es que son discusiones muy jodidas de tratar con la gente. De hecho, Cesardic, que yo hablo siempre y lo recomiendo siempre por When Reason Goes on Holiday y tal, y todo este tipo de cosas, tiene otro libro que también le hizo maravillosamente popular que habla sobre heritabilidad, o sea, qué parte realmente heredamos, qué parte es de contexto y cosas por el estilo. Y las conclusiones son tan políticamente correctas que el tío se tuvo que ir a dar clases a la Universidad de Hong Kong porque vamos, le querían quemar las pelotas. O sea, lo que además quiero decir es que este tipo de cosas elicitan un montón de respuestas muy violentas por parte de la gente, ¿eh? Bueno, pero Sí. la gente que nos escucha es gente educada y gente que Sí, está total, ya no queda nadie, ¿no? Sí, total, efectivamente. Exactamente, los dos que quedan. Los dos que quedan son gente educada y con criterio. Pero yo estoy de acuerdo con Val que esto casi es un debate teológico. Es como hablar si existe Dios. Al final no vamos a llegar a nada y realmente a nivel práctico no nos sirve de nada debatir sobre esto. ¿Existe el libre albedrío? A nivel físico, ¿eh? ¿Existe Dios? Bueno, pues es que no vale la pena ni planteárselo, porque si todo está determinado a nivel fuerte, como yo creo, todo es absurdo. O sea, estamos muertos a nivel... En el fondo. Claro. Entonces, yo respondo de esta manera casi a nivel lúdico, de, bueno, vamos a hablar de esto para divertirnos, qué curioso, ¿no? Y ya está, pero no podemos sacar mucho más de aquí. Es un debate muerto, realmente. Efectivamente. Pues vamos a terminar con una pregunta mucho más ligerita que nos preguntan, vamos a ver, que lo tengo por aquí apuntado.
Nos lo pregunta Antonio Muñiz, nos dice que cuáles son los libros de ciencia ficción que más os han gustado. Esto era una pregunta dedicada a Recuenco, pero bueno, como no queremos que Recuenco monopolice la conversación, esto lo digo porque saben nuestros oyentes que tú no lees ficción desde hace 35 años. Pero lee cómics, o sea que seguro que alguno puede recomendar. Y esos los que queráis. Entonces, bueno, contadme, porque yo sé, no sé si Jaime, pero sé que Sergio también es un gran lector de ciencia ficción. Era, ya no. Era un gran lector. Pues contadme, porque seguramente lo que habéis leído es de los 70 hacia atrás, ¿no? Por lo que me estáis diciendo. ¿Por qué? No, porque Recuenco, que no lee desde su niñez, y Sergio, que dice que ya no lee ficción. Bueno, Jaime, empieza tú, venga. Venga, empiezo yo. Por no contar, a ver, los típicos de Asimov y demás, que a todos nos gustan y tal. Yo soy muy de Neil Stephenson, a mí me gusta mucho Neil Stephenson. Y ahora que estamos tanto con Metaverso, pues obviamente Snow Crash, pero también para el que tenga tragaderas, Cryptonomicon, porque es, si empiezas a coger todos los libros de Cryptonomicon no acaban nunca, porque empiezas a pillar uno detrás de otro. Estoy viendo que tengo por ahí uno, que este sí que es anterior a los 70, que es de Heinlein, que es The Man Who Sold the Moon, que es un conjunto de relatos que está muy guay porque es ver cómo se veía la ciencia ficción cuando se soñaba con llegar al espacio y cómo esa ilusión que tenía la sociedad por llegar al espacio, que es muy chulo. Y justo ahora me estoy leyendo uno que me recomendó alguien en Twitter porque creo que contiene la historia que dio origen a la película de La Llegada, The Arrival, que es de un tío que se llama Ted Chiang, que es Stories of Your Life and Others, que son también relatitos, Obra que maestra. es muy, muy recomendable, muy guay. Este lo recomienda Sergio constantemente. Cada Pues cuento no sabía. cada cuento de esta antología es una reflexión para meses. Esa es Está una muy guay. locura. Sí, está Una muy guay. locura. Es el libro que va a traer a Recuenco otra vez a la ficción. No, a ver, que de verdad que yo no me fui de la ficción alegre y contento y dejando atrás las drogas. No, me fui con lloros, lamentos. Además, Heinlein es un tío súper prolífico que tiene 1000 cosas de todos los colores. Yo de verdad que os lo juro que de la ficción me fui con lágrimas en los ojos. Puedes caer en el hedonismo de vez en cuando, Javi, un librito de vez en cuando. Si alguna vez me abandona el monje que me posee, lo pensaré. Pero mira, cómics, por ejemplo, sí puedo recomendar uno que me está volviendo turulato, que se llama A Noah Spill the Family Secrets, que es una memoria de una chica que se llama Margaret Kimball, que va sobre su familia y la puta mierda que es su familia. Y es absolutamente poético, absolutamente maravilloso y al mismo tiempo durísimo y súper chungo de pillar. Y yo los cómics los mantengo, aparte de porque llevo toda la vida con ellos y tal, es que cuando están bien hechos son imbatibles. O sea, cuando están bien construidos, no hay literatura que se les acerque en términos de lo que te pueden evocar, ¿vale? Y este libro de Kimball, que es un libro enfermísimo, muy enfermo, pero me ha dejado absolutamente turulater y vamos, lo empecé hace 2 días y hoy le hago hincar el pico, pero me ha encantado. Porque es que libros de ficción no puedo recomendar. ¿No recuerdas el último que te leíste de ciencia ficción? ¿O Te alguno de llevo a los la últimos? escuela. El último, no sé, El Señor de las Moscas, por ejemplo, me gustó mucho. De Asimov me leí las 2 últimos de la Fundación, me leí Dune también de Herbert, me leí de Orson Scott Card alguno también. No, si es que disfruté como un juego de bellaco. Ender. El juego de Ender, por ejemplo, no, es que disfruté como un perro, de verdad. Es que no puedo decir que los dejé atrás como quien deja las. No, fue una cosa como muy triste y como una elección bastante dolorosa. Y además es que la ciencia ficción es una de las cosas, lo hablo mucho con Paco Jariego, que es muy amigo, para todos los temas de futurismo, la ciencia ficción es absolutamente crítica, porque la mayor parte de la gente proyecta el futuro fatal, salvo los escritores de ciencia ficción, que son gente que tienen otro músculo entrenado y son capaces mucho mejor. Mira Snow Crash, lo que hablaba de hablar Jaime, o sea, ¿de qué cojones me vas a hablar tú de metaverso? Subnormal. O sea, es que los escritores, la ciencia ficción la ha hecho terriblemente de menos, de verdad, muchísimo de menos. De hecho, Scott Card fue la primera persona que habló en una historia de ficción sobre Internet, cuando nadie imaginaba que podía existir algo parecido a Internet. Eso es.
Eso es. O yo que sé, Arthur C. Clarke, que, o sea, es que son gente además que eran Matheson, por ejemplo, que son gente que escribió también medio ciencia ficción, medio terror, gente de la rama del Lovecraft, Robert Bloch, toda esta gente, joder, pues es que son gente cojonuda. Si es que no puedo otra cosa que decir. Si es que me pongo triste solo de oírme hablar. Sergio, tú no nos has dicho nada, ¿no? Todavía. Pues mira, de Ted Chiang, por ejemplo, La historia de tu vida, que es el relato más largo de la antología, habla precisamente sobre, de manera tangencial, pero también importante, sobre el determinismo fuerte y cómo unos extraterrestres aceptan que esto es algo natural y que nuestra resistencia psicológica a no aceptarlo es una cuestión muy, muy humana, que ellos de hecho no entienden cómo podemos vivir de esa manera, pensando que todo es aleatorio y que o depende de nosotros. Menudo estrés, cuando lo fácil es decir, bueno, todo está escrito, pues voy a contemplarlo tranquilamente y sin complicaciones, ¿no? Y luego hay una novela, que es un clásico, que es Flores para Algernon, ¡Hostia, que qué para maravilla! mí es... Yo he llorado mucho con ese Qué libro. maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Que es básicamente la historia de un retrasado mental que escribe un diario a medida que le van medicando con una droga experimental para aumentar su inteligencia. Entonces, al principio tú lees su libro y está muy mal escrito, evidentemente, con faltas de ortografía, frases muy simples, reflexiones muy, muy banales. Y poco a poco, a medida que van pasando los días, el libro se va volviendo mucho más interesante. Y hasta aquí Qué puedo bueno, leer, porque hay qué bueno. muchos giros de Sí, tuerca no hagas y un llega... spoilerazo porque Ah, es tremendo, te parte el alma pero claro, para gente gente de mensa es un súper clásico. sí, sin duda, porque es una gran reflexión sobre la soledad de estar en la atalaya Ujú. y a la vez también, bueno, al final es un poco también qué es lo mejor, ¿no? Si estar congraciado con los demás y de alguna manera hacerte un poco el tonto o estar muy por encima y estar solo, ¿no? En el libro Y de Ted Chiang hay también una historia, un relato corto sobre su inteligencia y superinteligencia y tal, que va un poco por esa línea. bueno, sí, hay un cuento que se llama Sí. Comprende, que es una batalla intelectual entre dos personas que han tomado una droga que aumenta su Tal inteligencia, cual. que para mí eso fue, no sé si has visto la serie Dragon Ball, Sí. esas batallas tan exageradas Entre con... Freezer Exacto, y pues lo mismo, Goku. pero utilizando inteligencia. O sea, parece increíble que esto pueda existir, pues en este cuento de apenas 18 páginas de Comprende, de Ten Sí, está Chiang, muy guay. consiguen hacer una batalla épica simplemente con la inteligencia. Joder. Tenemos mucho material aquí. Yo voy a hacer solo una añadidura, porque es un libro que igual es menos conocido y a mí me marcó en mi adolescencia, porque lo leí hace mucho, que se llama Mendigos en España. Esa es la traducción al español, de Nancy Kress, que trata un tema también muy actual, que es el de la modificación genética. Y aquí lo que ocurre es que los padres modifican genéticamente a los hijos o a los fetos, no recuerdo bien, para que no necesiten dormir. Entonces, como no necesitan dormir, tienen un tercio más de vida que el resto y por lo tanto pueden hacer más cosas, pueden formarse más y se crea como una especie de élite que por un lado es rechazada por el resto de la sociedad, pero por otro lado, claro, tiene más conocimiento, tiene más dinero y es muy, muy interesante, bueno, como todos estos relatos o novelas de ciencia ficción que te plantean problemas reales del día a día con algún tipo de tecnología que probablemente en el momento de escribirse este libro o no existía o era algo como muy, muy incipiente, porque este libro tiene ya como mínimo 20 o 25 años. Es de los 90, creo. ¿De los 90? Sí, pues... Me parece, me suena. ¿Lo Estaba habéis leído? buscando por si tenía cómic. No, no, pero lo tenía identificado. Y me quería sonar que tenía cómic para recomendárselo a Javi, pero creo que no tiene. Vaya por Dios. Ya lo siento. Vaya por Bueno, Dios. chicos, pues, oye, hora y media, nos hemos ceñido muy bien al horario y pues, muchísimas gracias, como siempre os digo, por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado y que queráis repetir otra, pero bueno, tampoco quiero que os sintáis obligados. Y nada, pues, a nuestros oyentes simplemente decirles que voy a hacer un resumen con todo lo que hemos hablado, los temas más importantes, referencias a los libros para que no tengáis que ir anotando todo y que lo vais a tener todo en polimatas.com. Y para estar al tanto, ya sabéis, os suscribís a la newsletter Píldoras de Sabiduría, que es donde yo cada domingo os pongo un poco al día de todas estas cosas.
Así que, sin más, chicos, muchas gracias por estar aquí y espero veros dentro de no mucho tiempo. Muy bien. Un placer, cuidaos Feliz todos, Navidad macho. a todos. ¡Feliz Navidad! Navidad. Hasta luego.